Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Lick. Bueno, creo que no están todos porque no todos han entrado al grupo. De cualquier forma vamos a arrancar, pues y miren, a mí se me olvida grabar, entonces siempre alguien grabe, por favor. Está habilitado para que puedan grabar, ¿verdad? Entonces, alguien grabe y suba al grupo la conversación, porfa. ¿Okay? Sí, porfa, que se me olvida a mí. Por otro lado, bueno, había pensado en cambiar de aplicación. Quería usar Teams, pero demanda mucho recurso y me saca o deja la pantalla negra, no se comparte pizarra, o sea, pero es por lo mismo que es bastante pesada. Entonces decidí regresar a esta. Lo que no me gusta es la interrupción a los 40 minutos. Por ahí me están sugiriendo que pruebe Google Meets, perdón. Voy a probarlo, voy a checarlo porque la verdad es que solo lo he usado como oyente, no como docente, pues como profesor, como host. Entonces voy a ver cómo funciona. Pero si funciona bien, si es sencillo, pues podríamos también hacer la prueba con Google Meets, ¿verdad? Pero de momento nos quedamos con Zoom. Bien. Ok, les voy a compartir ahorita así rápidamente. Vamos un poquito retrasados porque empezamos hasta hoy. Vamos a hablar un poquito de la programación didáctica de la clase. Okay. Y más que todo, pues me interesa ver el tema de los puntajes y las fechas clave, ¿verdad? Eso es lo que quiero que discutamos aquí. Lo demás, pues ustedes ya llevan más de un año en modalidad virtual, así que no hay nada nuevo de qué hablar, ¿verdad? Y muchos de ustedes pues ya llevaron la clase anterior conmigo, así que ya saben cuál es la dinámica de trabajo, ¿verdad? Entonces, bueno, lo general, ¿verdad? El saludo, bla, 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 bla. Lo de la clase, los datos generales. ¿Ok? Bueno, esto sí, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Las unidades o la temática de la clase, pues sí, la vamos a discutir así rápidamente, ¿verdad? Entonces, la unidad 1, que corresponde al primer parcial, como pueden ver ahí, dice, pues, ecuaciones diferenciales de primer orden, segundo orden y enésimo orden. Entonces, en esta unidad, pues, introducimos todo lo que es el concepto de ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Y realmente, pues, lo que buscamos nosotros cuando tenemos una ecuación diferencial, como en cualquier otra ecuación que ustedes han visto antes, ¿verdad? Es resolverla, ¿ok? Encontrar aquella solución que satisface, ¿verdad? La ecuación. Entonces, en este caso, a diferencia de 110, donde mirábamos ecuaciones lineales, cuadráticas, cúbicas, que queríamos encontrar un valor para la variable X o Y o quien fuera, ¿verdad? Un valor numérico que fuera satisfactorio para la ecuación. Aquí estamos buscando una función que satisface a la ecuación. Bueno, ya vamos a ver cómo es que trabaja eso, ¿verdad? Pero ese es el asunto aquí. Estamos buscando una función que satisface a la ecuación. Entonces, pues, hoy vamos a hablar así brevemente de algunas cosas generales, sobre todo este concepto, que es primer orden, segundo orden y enésimo orden, y otras cositas de las ecuaciones, ¿verdad? Que son el lenguaje con el que vamos a estar platicando en el resto del periodo. Entonces hay que tenerlo, hay que platicarlo así, aunque sea brevemente. Entonces, eso es la teoría preliminar, ¿verdad? Solución de ecuaciones diferenciales ordinarias, eso significa EDO, ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Con eso comenzamos. Y el parcial lo terminamos con solución de ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden superior. Entonces, todo esto, ¿verdad? O sea, cuando ahí está, dice solución de ecuaciones de primer orden, obviamente son varios métodos que vamos a ver para resolver ecuaciones de primer orden, ¿verdad? El tema ahí solo está generalizado, pero vamos a ver 4 o 5 métodos, ¿verdad?
que nos ayudan a resolver ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Y otros cuantos métodos para resolver ecuaciones diferenciales de segundo orden y orden superior. Entonces, ahí no está desglosado, ¿verdad? Sino que en el sílabo creo que, perdón, en la calendarización sí está desglosado tema a tema. La calendarización ya la tienen subida en la plataforma. Luego, en la unidad, bueno, eso sería el primer parcial. El segundo, pues sería, se continúa con ecuaciones diferenciales de orden n, ¿verdad? Superior. Solo que si ustedes se fijan, aquí decía homogéneas. Ese es un cierto tipo de ecuación con una característica propia. Y aquí me habla de no homogénea, ¿verdad? Que es siempre una ecuación diferencial, pero igualada a una función, porque las homogéneas pues están igualadas a cero. Entonces, se resuelve o se complementa. Lo que vamos a ver son métodos para complementar aquí la solución que buscamos cuando son no homogéneas. Bueno, solo se los adelanto, ¿verdad? Tampoco es, ahí lo veremos en su momento. Y el otro tema ahí es solución por series de potencia. Entonces aquí está un poco desglosado, ¿verdad? Ecuaciones de segundo orden y orden superior no homogéneas. Solución de sistemas de ecuaciones homogéneos y no homogéneos usando eliminación. Entonces aquí, importante. Ok, aquí son ecuaciones sencillas y aquí son sistemas de ecuaciones, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí habla de dos métodos, pero en realidad solo vemos uno. Ok. No nos da chance de hablar de los dos realmente. Pues. Realmente cuando usted comprende uno, pues es sencillo ver cómo funciona el otro. Y el que vamos a ver es el de eliminación, ¿verdad? Es el más común. Y luego, pues, el uso de series de potencia para encontrar soluciones, ¿verdad? Entonces, ahí, pues, se divide como en dos grandes temas y en su momento, en el segundo parcial, se abordará eso. Y la unidad 3, que es el tercer parcial, la transformada de Laplace de una función. Bueno, este es un método o es un tema que abarca varios subtemas, ¿verdad? Como lo pueden ver ahí, transformada de Laplace de una función, transformada inversa. Entonces, todo eso va encaminado a usar esto que llamamos transformada de Laplace para resolver ecuaciones diferenciales. Entonces, es como una herramienta, la transformada de Laplace, que tiene muchos usos en matemáticas, pero a nosotros nos interesa, pues, su aplicación para resolver ecuaciones diferenciales y por ahí lo vamos a orientar. Entonces, esos son los tres parciales, ¿verdad? Esas son las tres unidades en las que se divide la clase. Bien, en cuanto a la metodología, bueno, yo les decía, les comentaba, ¿verdad? Que ya tenemos más de un año de estar en esta modalidad, ¿verdad? Ya sabemos cómo funciona. Ustedes tienen que estar pendientes, ¿verdad? De la plataforma, fechas de entregas de actividades, etcétera, ¿verdad? Nos vamos a estar reuniendo por aquí los días martes y jueves, ¿ok? Los días martes y jueves para pues, lo que yo esperaría es lo siguiente. Los temas ya están subidos en la plataforma. Les he dejado, pues, para cada tema un recurso, un video, ¿verdad? Que, bueno, los que ya llevaron cálculo 2, pues es lo mismo, ¿verdad? Son videos escritos, ¿verdad? A mano, donde yo voy explicando, pues ahí, como que tuviera una pizarra, ¿verdad? Entonces, mi idea, ¿verdad? Es que ustedes vayan adelantando la lectura de esos videos, verlos, y que vean los ejercicios, los ejemplos y trabajen por su parte. Para yo venir aquí y no tanto empezar de cero a explicar, porque no es esa la idea, no nos da el tiempo, ¿verdad? Sino que con eso y lo que yo pueda reforzar aquí, ya sea haciendo ejercicios adicionales, ejercicios de nivel superior o respondiendo a sus preguntas, ¿verdad? Entonces, con eso vamos a ir avanzando en el contenido de la clase, ¿verdad? Entonces, como, bueno, otra vez se lo repito, ¿verdad?
Aquí ustedes tienen que poner mucho de su parte, tienen que ser responsables en estar viendo los recursos, ¿verdad? En investigar, en tener preguntas listas para esta hora de tutoría que vamos a tener, ¿verdad? Los martes y los jueves. Entonces, ustedes tienen que ser responsables, ¿verdad? De cómo ustedes trabajan aquí. ¿Okay? Bien, todo esto pues ya lo han visto, casi es lo mismo que dicen cualquier otro de esta guía didáctica, ¿verdad? Los medios de comunicación, creo que los mencionaba por ahí, bueno, en realidad el Telegram pues sustituye a cualquier otro medio prácticamente porque es más rápido, es directo, ¿verdad? Siempre va a estar habilitado el sistema de correo de la plataforma o mi correo institucional, ¿verdad? Entonces, el cual pueden encontrar en la plataforma, ¿verdad? Entonces, por cualquiera de esas vías podemos comunicarnos, ¿verdad? Aunque la forma más rápida pues es el Telegram. Okay, esto pues son las actividades, ¿verdad? Pero eso ya lo conocemos. Veamos algo más importante aquí. Vamos hacia abajo. Ok, aquí viene algo, lo importante, ¿verdad? Lo que más me interesa discutir hoy. ¿Qué vamos a hacer en la clase? Pues para evaluar, ¿verdad? Para que ustedes obtengan sus puntos, son actividades de aprendizaje. Bueno, la primera de ellas son los foros, ¿verdad? Bueno, que normalmente la dinámica es, se les deja un grupo de ejercicios, cada quien escoge uno, ¿verdad? Lo ideal es que cada uno escoja un ejercicio, ¿verdad? De repente pueden haber situaciones donde no tengamos suficientes y alguien tenga que tomar uno que ya tomó otro compañero, ¿verdad? Pero no es lo más común. Casi todas las hojas de trabajo tienen 50 o más ejercicios, así que no debería haber esa situación, por lo menos no repetirse varias veces, ¿verdad? No digo que no se puede en algún caso, pero no va a ser lo común. Entonces usted pues escogió ese ejercicio, lo va a resolver y va a postear su respuesta, ¿verdad? Y como parte de la dinámica, usted también debería de comentar en el posteo de algún compañero o compañera, ¿verdad? Igual que a usted le van a comentar. ¿Qué puede comentar? Bueno, si vio alguna manera alterna de hacerlo, si detectó un error, si existe, pues, cualquier comentario que aporte, ¿verdad? Que aporte al ejercicio, ¿verdad? Entonces, por ahí, pues, se habla ahí de un mínimo de dos por participantes. Una es, obviamente, el posteo que pone y la otra es comentarle, pues, a algún compañero, ¿verdad? Pero como digo, es un comentario, no es decirle muy buen trabajo, ¿verdad? O sea, sí, sino buscar como una solución óptima, ¿verdad? Un procedimiento óptimo, o si usted lo vio de otra forma y lo resolvió de otra forma, todo eso es válido, ¿verdad? O si tiene algún error, señalárselo, ¿verdad? Incluso puede darse el caso de que usted no pudo terminar de resolverlo y postear lo que tiene y preguntarle a la comunidad, ¿verdad? Si alguien le puede sugerir una ruta, ¿verdad? Para concluirlo, eso es válido, ¿verdad? Todo eso es, vale como criterio, perdón, como posteo, ¿verdad? Entonces, por ahí, pues vamos a ver en qué situación se encuentra cada uno. Entonces, estas cantidades que salen aquí son para todo el periodo. En todo el periodo vamos a tener 5 foros. Los dividimos. 1, el primer parcial, 3, el segundo, y 1, el tercero, ¿verdad? El tercer parcial es el más corto, entonces por eso solo nos ajusta para uno. El parcial que está más cargado es el tercero, que tiene 3 foros, pues va a tener también 3 tareas y 3 pruebas, como lo vamos a ver. Y estos de aquí son puntos oro, como les dicen, ¿verdad? Es decir, no vamos a bromear, sino que usted pues al final va a sumar lo que tiene en cada foro, el valor de y todo eso para tratar de llegar a la nota de aprobación, ¿verdad? Entonces son puntos oro. Entonces son 5 foros a 4 puntos cada uno, son 20 puntos, ¿verdad? Eso valen los foros, 20 puntos del total. Luego vienen las tareas pues ya ahí ustedes lo van a poder chequear.
son ejercicios, ¿verdad? Pues ahí viene como ya escogido, ¿verdad? Cuántos le van a tocar a cada uno. La idea no es saturarlos de ejercicios, ¿verdad? Creo que son 5 o 6 ejercicios por tarea. Esto no significa que solo esto deban hacer para estudiar para el examen, ¿verdad? Sino que eso es lo que van a hacer para ganarte estos puntos de tarea. Pero ustedes deben de estudiar por su cuenta, ¿verdad? Entonces, en todo el periodo va a ser 5 tareas, 3 puntos cada una, para un total de 15%. ¿Okay? Bien, aquí pues algunas generalidades, ¿verdad? Normalmente pues lo que deben de, pues, de subir, ¿verdad? Su archivo, ¿verdad? Escaneado, ya saben ustedes, bueno, ya esta dinámica ya la conocen, ¿verdad? Escaneado y ahí yo lo reviso y lo califico. Con lo que sí voy a ser exigente es con, o más exigente pues, es con la puntualidad. ¿Okay? Ya está el calendario ahí, ¿verdad? De inicio y cierre de cada actividad y vamos a pegarnos a ese calendario. Entonces, puedo admitir la entrega de un día tarde, pero habrá penalización de la mitad del valor de la actividad. Si su tarea vale 3, se le evaluaría en 1.5 si la terminó, si la hizo bien, ¿verdad? Y ya después de un día ya no se la acepto. Entonces, claro, está aquella situación de que la plataforma o que la internet o que se me fue la luz, bueno, pero abro las actividades con suficiente tiempo para que ustedes terminen tranquilo y tengan holgura para entregarla, ¿verdad? O sea que si la actividad cierra un sábado, no le esté subiendo el sábado a las 10 de la noche, ¿verdad? ¿No? Que se la terminó el viernes, súbala el viernes, pues. Si el viernes no tiene internet, intenta el sábado en la mañana. Si sigue internet, el sábado en la tarde, y así, ¿verdad? En algún momento tiene que poder concluirla, ¿verdad? Entonces, no hay excusa, ¿verdad? Tienen suficiente tiempo. Pruebas cortas, dice aquí. Estas son pruebas en línea, ya las conocen. No, viene evaluado hasta donde se ha visto, ¿verdad? Donde se ha avanzado. Vale 5 puntos cada una, son 5 en el periodo, con un total de 25 puntos. ¿Ok? Entonces, igual, la distribución y con las tareas es 1 al primer parcial, 3 el segundo y 1 al tercero. Entonces, igual que con los foros, ¿verdad? Las pruebas cortas, 25. En el último parcial va a haber un proyecto de investigación, ¿verdad? Es una actividad que sustituye al laboratorio que se da en la presencialidad, ¿verdad? Vale 10 puntos, pues ahí por el tercer parcial, antes de que inicie, les estaré pues presentando la base, ¿verdad? Del proyecto, que es lo que va a hacer cada grupo, y por ahí van a tener ese tiempo del tercer parcial para concluirlo, ¿verdad? Eso vale 10 puntos. Por ahí habla de avances y todo eso, no. Lo vamos a dejar todo para el tercero, ¿verdad? Aquí no vamos a presentar avances. O Nandi, dígame, por la mano. Los grupos se pueden hacer por afinidad. Sí, sí, en su momento vamos a dar ahí el espacio para que se organicen, lo hagan por afinidad, como usted dice, ¿verdad? Y luego, pues, vamos a abrir un foro para que el coordinador del grupo, pues, publique ahí quiénes son sus miembros. Por ahí vamos trabajando, ¿verdad? Y luego, pues, concluimos con los exámenes, ¿verdad? Virtuales. En este caso son 3 exámenes que van al final de cada parcial. Cada uno va a valer 10%, ¿ok? Para un total de 30 puntos de la evaluación. Entonces, estos exámenes son de 2 horas. Traen más ejercicios, obviamente, que la prueba en línea. Me entregan procedimiento, ¿verdad? Entonces, pues, por ahí son como las actividades que individualmente tienen mayor peso, ¿verdad? Aunque si ustedes lo ven en la suma, entre tareas, foros y la prueba en línea, pues suman 70 también el proyecto suman 70. Y entonces, en realidad, pues si ustedes trabajan constantemente, pueden sacar una buena nota, aprobar esta clase, aunque no les vaya tan bien en el examen, ¿verdad? O sea, es la facilidad que levanta. Miguel, dígame. Una pregunta. Yo una vez leí que este proyecto era sobre la utilidad de los temas en nuestra carrera, pero ¿va a ser igual así o no importan los integrantes de qué carrera sea?
Mire, normalmente lo que he estado haciendo en los periodos anteriores, no sé si cambie la dinámica, ¿verdad? Puede ser, pero tendría que pensarlo un poco. Tengo un tiempo para hacerlo. Es que hay ciertas aplicaciones de ecuaciones que no se miran aquí en la clase, ¿verdad? Porque no hay tiempo. Estoy hablándole de problemas de mezclas, de deflexión de vigas, de circuitos eléctricos, de movimiento oscilatorio. Antes se miraban, pero realmente ahora se han enfocado más en procedimientos que en aplicaciones. Entonces, aprovecho esa oportunidad para dejarle a cada grupo que investigue sobre un tema en concreto. Y ese tema, pues, les doy las bases ahí. Lo que tienen que hacer es un video que me van a subir a YouTube explicando, pues, el tema, ¿verdad? Por ejemplo, problemas de mezclas, ok. Bueno, ¿qué es un problema de mezclas? Descripción, qué herramienta podemos usar de las ecuaciones diferenciales y explicar algún problema de mezcla, ¿verdad? O sea, en esencia, ¿verdad? Por ahí las bases incluyen algunas otras cosas. Entonces, pero son propiamente temas de la clase, ¿verdad? No tanto del área en la que usted estudia. Gracias, Lee. Ok. Bien, entonces los 3 exámenes, 30 puntos. Y por ahí al final también está la reposición. Recuerden que la reposición repone la nota más baja de los 3 parciales, ¿verdad? De 10, el que haya sacado menos, ese es el que va a reponer. No el que usted quiera, ¿verdad? Es que le gustó el segundo y entonces quiere reponer el segundo, ¿verdad? Porque es el que más me gustó, a ver si. Pero en el primero saqué 2 y en el segundo saqué 5, entonces voy a reponer, no, voy a reponer el de 2, ¿verdad? Que es el más bajo. Esa es la regla, ¿ok? Entonces, no me estén preguntando ahí que si pueden reponer otro. Bien, aquí en la guía didáctica, que ahí está, ¿verdad? Subida, pues están las fechas definidas, ¿verdad? Para todo. Vamos a tratar de apegarnos a estas fechas lo más posible, ¿verdad? Creo que no estoy seguro si todos, o por lo menos algunos de estos exámenes están programados para días viernes. Déjenme ver este, por ejemplo, el primero. Está para el 19, que es sábado, 19 de junio. Veamos el... No, entonces es en cálculo 2 que están programados para los viernes. Bueno, entonces bueno, tanto las pruebas como los exámenes lo vamos a dejar programado para los días sábado, ¿verdad? Por un tema, bueno, miren, la prueba está programada para un viernes, pero la vamos a dejar para los sábados. Que el tema aquí es el tráfico de internet, ¿verdad? Se supone que en fin de semana hay menos tráfico y por lo tanto menos probabilidades de que la plataforma nos falle, ¿ok? En día de semana, pues, se puede poner un poco pesado, sobre todo en las horas de la tarde. Entonces prefiero que lo hagamos un sábado, así, pues, como les digo, tenemos menos chances de que venga y se nos caiga el sistema o nos saque de la prueba, etcétera, ¿verdad? Entonces, por eso es lo único que tal vez no vamos a pegarnos al calendario, pero de ahí lo demás, pruebas, foros, tareas, nos vamos a ir, perdón, tareas y foros, nos vamos a ir como dice el calendario, ¿verdad? Bueno, y aquí el avance, estos avances, como les digo, no, yo no los voy a pedir, ¿verdad? Sí vamos esta sí la vamos a tener, ¿verdad? El informe final y enlace del video, 16, 18, 17 de agosto, ¿verdad? Esto no lo vamos a hacer, defensa de proyecto, no es necesario, ¿verdad? Y el examen de reposición el 20, ¿verdad? Entonces, vean este calendario, ¿verdad? Porque ahí están todas las fechas de referencia importantes. Y finalmente, pues la bibliografía, libros de SIL de ecuaciones, hay varios. Ahí les menciona 2, ¿verdad? No son los únicos. Son diferentes ediciones y algunos por ahí tal vez de una universidad diferente, porque como que SIL publicó para varias universidades, entonces, pero en general es el mismo libro, ¿verdad? Entonces, cualquiera de ellos le funciona bien, ¿verdad? Cualquiera de ecuaciones diferenciales. Y por ahí está Rainville también, que es muy bueno. Y complementarios está Boyce, Campbell, Penny,
Ahí está otro de Sil, miren. El de los rusos, Kichelov, Krasnov, Makarenko. Bien, si los pueden conseguir, pues ahí tendrían elementos para estudiar, pero si no, pues con el de Sil se pueden guiar perfectamente para la clase, porque pues la clase está basada en el libro de Sil. Entonces, este es la guía didáctica, ¿verdad? Entonces, ojo con la fecha, ¿verdad? Descarguen esta guía y tengan la mano para estar pendiente de las fechas y que no se les vaya a pasar, ¿verdad? Y las actividades, pues ahí las iremos abriendo según está ahí establecido, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Haríamos el examen el mismo día o de coordinación o el suyo? La coordinación lo tienes los días sábados, entonces creo que ahí sí nos vamos a pegar a la coordinación. Solo la prueba es la que tienen los viernes. Pero la vamos a pasar para los sábados igual. Bien, entonces, bueno, vamos a comenzar así, aunque esto deben ustedes reforzarlo con material escrito que hay en la plataforma, ¿verdad? Un material escrito, vamos a ver si lo puedo compartir aquí. Vamos a ver. Permítame un segundito. Ok. No quiere cargar la plataforma. Bueno. Okay, vamos a entonces a arrancar. Después tal vez lo podemos ver eso. Por ahí el primer tema habla de teoría preliminar de ecuaciones, ¿verdad? Ese es el tema 1, ¿verdad? Teoría preliminar de ecuaciones. Realmente, pues, este es los únicos minutos en toda la clase que la vamos a dedicar a hablar de conceptos teóricos, ¿verdad? Lo hago más que todo porque es el idioma en el que vamos a estar hablando el resto de la clase. Entonces, tenemos que manejar todos el mismo lenguaje, ¿verdad? Entonces, por eso voy a dedicar estos minutos a eso, ¿verdad? Entonces, hay algunas cosas importantes que debemos de conocer, por lo menos su definición, antes de meternos a resolver ecuaciones, ¿verdad? La primera de ellas es, pues, ¿qué es en sí una ecuación diferencial? ¿Okay? Porque así se llama la clase, obviamente, ¿verdad? Pero, ¿qué es una ecuación diferencial? Bien, en sí, ¿qué es una ecuación diferencial? Una ecuación que contiene derivadas de una o más variables dependientes respecto a una o más variables independientes. Entonces, aquí lo importante, ¿verdad? Lo que es relevante es el hecho de que en esa ecuación que llamamos diferencial, vamos a tener la presencia de derivadas, ¿verdad? Entonces, por eso es que se llama ecuación diferencial, porque está formada por derivadas, ¿verdad? Por ahí dice, pues, que puede ser una ecuación
en la cual hay derivadas de una o más variables dependientes, respecto de una o más variables independientes. Entonces aquí les estoy escribiendo yo dos ejemplos de ecuaciones que cumplen con esa condición, ¿verdad? Y que por eso se caen en la definición de ecuación diferencial, ¿verdad? Si ustedes se fijan en esta ecuación, aquí yo tengo una derivada de y respecto de x, ¿verdad? De la función y respecto de la variable x. Entonces, esa es una ecuación diferencial. Y en el caso de ella, pues es respecto de una, o sea, una sola variable respecto de una variable independiente, ¿verdad? Solo tenemos pues una única variable independiente. Y luego tenemos esta otra aquí, que también pues contiene derivadas, solo que en este caso contiene derivadas parciales, vean, porque resulta que tenemos más de una variable independiente, ¿verdad? Recuerden ustedes que en la derivada, en las funciones en varias variables, ¿verdad? Nosotros podíamos sacar derivadas parciales respecto de cada una de las variables independientes, ¿verdad? Entonces, por eso es que aquí, en este tipo de ecuaciones, pues se escriben con derivadas parciales, pero son derivadas, ¿verdad? Por lo tanto, caen dentro de la definición de lo que sería una ecuación diferencial. ¿Okay? Entonces, eso es lo primero. ¿Qué es una ecuación diferencial? Pues es una ecuación que contiene derivadas, ¿verdad? Eso es, dicho en pocas palabras. Contiene una o más derivadas, ¿verdad? Y por ahí, desde ahora, de ahora en adelante, cada vez que vean una ecuación así, recuerden que la derivada tiene algunas otras formas de representarlo, ¿verdad? Entonces, ustedes ven ahí, bueno, y' significa la primera derivada de y, entonces inmediatamente ustedes dicen, se trata de una ecuación diferencial, ¿verdad? Es una ecuación diferencial. Bueno, entonces eso nos lleva a que, aparte de definirlas, debemos de tener claro cuál es la clasificación de las ecuaciones diferenciales. Y esto, pues, hay tres formas de clasificarla. De acuerdo al tipo, de acuerdo al orden y de acuerdo a la linealidad. Entonces, cuando a mí me dicen, bueno, tipos de ecuaciones. Entonces, recuerden, aquí vimos dos ejemplos de ecuaciones, ¿verdad? Ahora, esta de aquí, la primera, si ustedes se fijan, uso de y respecto de x, porque es una derivada respecto de una única variable independiente, que sería x. En cambio, en esta otra, yo uso la notación parcial porque resulta que mis variables independientes pues están en términos de más de una variable, mis variables dependientes, perdón, que son x y z, están en términos de más de una variable independiente, perdón. Por eso son parciales. Entonces, en base a eso yo tengo el primer tipo, el que solo depende de una variable independiente, se llama ecuación diferencial ordinaria. ¿Sí? Entonces, cuando pues esta es una sola variable independiente. O sea, mis derivadas dependen únicamente de una variable. No tengo parciales ahí, ¿verdad? Y la segunda ecuación que les mostré aquí, entonces es lo que nosotros llamamos una ecuación diferencial parcial. Entonces, hay más de una variable independiente. Entonces, estamos hablando de funciones, pues, multivariables, ¿verdad? Funciones que tienen más de una variable
¿verdad? Entonces, esas pues, si aparecen o si hay que resolver una ecuación de ese tipo de funciones, una ecuación diferencial parcial, porque sus derivadas pues van a tener más de una variable independiente, ¿verdad? Entonces, y por ahí estas son las EDO, ¿verdad? Por ahí en la guía didáctica decía ecuación EDO de primer orden, decía, bueno, entonces estas son las diferenciales ordinarias y estas son las EDP, ¿verdad? Ecuaciones diferenciales parciales. Nosotros en esta clase nos vamos a enfocar en este tipo de ecuaciones. Ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿verdad? O sea que dependen, o su variable independiente solo es una, ¿verdad? X o T o la que sea, ¿verdad? Entonces ese es nuestro enfoque de la clase. Ecuaciones diferenciales ordinarias. Bueno, esa es una primera clasificación por tipo, ¿verdad? Luego viene la otra por el orden. Entonces, esto pues más que todo se refiere a la derivada que aparece, o la derivada de orden mayor que aparece en mi ecuación. Si ustedes recuerdan la primera, yo la había escrito así. Entonces, es una ecuación como la derivada es primera, la mayor derivada que aparece ahí es una ecuación entonces de primer orden. Ya un caso como este, vean que ahí aparecen múltiples derivadas, ¿verdad? Aparece una segunda, una primera derivada, entonces siempre se toma la de mayor orden, entonces esta sería una ecuación de segundo orden. Ok, no necesariamente tiene que aparecer en este formato, ¿verdad? Podría aparecer así. Recuerden que pues ahí este operador tiene varias formas de representarse. Entonces esta ecuación, a mí me parece una tercera derivada, una segunda y una primera, pero como tomo la de mayor orden, entonces esta es una ecuación de tercer orden. Y así pues, hablamos de diferentes órdenes de acuerdo a la derivada más alta que aparezca, ¿verdad? Entonces, ahorita en este primer parcial vamos a empezar con ecuaciones de primer orden. Bueno, se acaba de conectar, pero ya nos vamos a desconectar, queda menos de un minuto. Nos reconectamos en este mismo enlace. La otra clasificación de la que les hablaba es la linealidad. Okay. Entonces, bueno, aquí pues hay dos posibilidades. Las ecuaciones son lineales o no lineales. Entonces, ¿de qué depende eso? Bueno, una forma de representar una ecuación diferencial, una forma generalizada, es esta. Una ecuación de orden n, ¿verdad? Ahí la n, pues, en este caso no es potencia, ¿verdad? Recuérdenlo, es orden de la derivada, ¿verdad? Por eso digo que es de orden n. Entonces, esta es una forma general, ¿verdad? De representarla. Esto de aquí, estas partes son coeficientes, ¿verdad? Son coeficientes que van pegados a cada derivada, ¿verdad? Entonces, si nosotros cortáramos aquí, esta sería una ecuación de primer orden porque tiene una primera derivada, ¿verdad? Bueno, ahora, siendo que esa es una generalización, entonces, ¿cuándo son lineales estas ecuaciones? ¿Y cuándo son no lineales? Bueno, son lineales si cumplen dos condiciones. La primera es que todos esos coeficientes sean funciones de la variable independiente. En este caso X, ¿verdad?
Ahí pues ustedes pueden ver la variable independiente de aquí. Entonces, todos estos coeficientes deberían de ser funciones de X. Esa es la primera condición. Y la segunda es que, pues, Y, que es mi variable dependiente, cuando aparezca, que no sea derivada, como en este caso aquí no es derivada, ¿verdad? Estas sí son, ahí aparece Y, pero todas es como una derivada. Y debe ser de grado 1. ¿Ok? Y debe ser de grado 1. O sea, es esta de aquí, ¿verdad? Entonces, si cumple esas dos condiciones, pues nuestra ecuación es una ecuación diferencial lineal. ¿Okay? Y nosotros, pues en este curso, en realidad nos vamos a dedicar a resolver ecuaciones diferenciales lineales, ¿verdad? De diferente orden, pero lineales. Esa es la realidad. Antes se miraba algunos métodos para resolver ecuaciones no lineales, pero se ha quitado el tema últimamente, entonces solo trabajamos con ecuaciones lineales, ¿verdad? Entonces, en base a eso, pues, por ejemplo, ustedes observan esta ecuación, bueno, ahí la derivada es y', ¿verdad? Y recuerden que y' cuando la vean, pues indica esto, la derivada de y respecto a x. Entonces, veamos qué pasa. Los coeficientes que acompañan, pues, en este caso es x, una función de x, y en este caso es 2, es una constante, entonces no afecta, por lo tanto cumplimos con la primera condición. Y luego cuando observamos a y, la que no está siendo derivada es de grado 1, entonces cumplimos con la segunda condición, por lo tanto es una ecuación lineal de primer orden, ¿verdad? Una lineal de primer orden. Bien, observen esta, es de segundo orden. El coeficiente aquí es expresamente de función de x. El de aquí pues sería 1, es una constante, no hay problema. Y y es de primer grado, entonces esta también sería lineal de segundo orden, ¿verdad? Ahora, observen esa. Es de primer orden. El coeficiente que aparece aquí pues sería 1, no hay problema porque es una constante. Pero aquí, en la y, que no está siendo derivada, aparece como una función trigonométrica. Entonces, ¿qué pasa? No me está cumpliendo la segunda condición, ¿verdad? De que y debe ser de grado 1, es una función trigonométrica, por lo tanto, esta es no lineal. ¿Ok? No lineal. Dígame, Eduardo. Lick, en todas las ecuaciones es necesario, o sea, es como obligatorio que aparezca la y o no afecta en nada. Normalmente en todas le va a aparecer, en la mayoría de los ejemplos que vamos a resolver, aparece y porque representa la función en sí que estamos buscando, ¿verdad? Entonces, ahí es donde uno tiene que ver, pues, si es y de grado 1 o es otra función de y, ¿verdad? Pero normalmente en todas le va a aparecer, en los ejemplos que vamos a hacer, ¿verdad? En algunos casos, ¿verdad? Ya de orden superior, como esto, vean que ahí no aparece y como función, ¿verdad? E igual se puede resolver y vamos a ver un método para resolverla, ¿verdad? Entonces, no es como necesario que aparezca, ¿verdad? Pero en la mayoría de los ejemplos que vamos a hacer, por ahí aparece, ¿verdad? Pero no significa que si no aparece no es una ecuación diferencial, ¿verdad? O que no se puede resolver. Bien, y esta última, ¿alguien me puede decir si es lineal o no lineal?
No es lineal. Bueno, es no lineal, porque Sí, este coeficiente ajá. es dependiente de y, no de x, ¿verdad? Entonces contradice la primera regla, que dice que todos deben de ser de la variable independiente, en este caso x, ¿verdad? Y este depende de y, entonces es no lineal, ¿verdad? Entonces, esa es la clasificación, ¿verdad? Pues, como les digo, en este curso nos vamos a enfocar en ecuaciones lineales. Orden, pues, vamos a ver diferentes órdenes, ¿no? Primer orden, segundo orden, orden n. ¿Ok? Y todas las que vamos a ver son ecuaciones diferenciales ordinarias. Bueno, lo vamos a dejar aquí, hasta aquí hoy. Nos conectamos mañana, si nos vamos a conectar porque llevamos un día de retraso. Entonces nos conectamos mañana a la hora de clases. Ahí les mando la invitación por Telegram. Gracias, licenciado. Y por favor, alguien que comparta ahí ¿cómo se llama? La grabación.